Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy sábado 22 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya, reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a la antigua Judá en Jerusalén, el reinado de Joás y el asesinato de Jehoiada, sacerdote, y de su hijo Zacarías, profanación del templo para adorar falsos ídolos, al Baal, las estelas de estos dioses paganos que dejaron huella en algunos creyentes que se fueron desviando, se fueron alejando de Dios, del camino del Señor, y por eso recibían su castigo. No obstante, según el Salmo 89, le mantendré eternamente mi lealtad, dice el Señor, a pesar de las faltas cometidas, a pesar de los vejámenes, de la infidelidad que como hijos de Dios tenemos del Padre Celestial. Nos vamos a unir en el gracia del Espíritu Santo con la oración para hacer la lectura de la palabra de Dios hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados, salud de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, el Señor nos confronta a tener solo a Dios como Dios verdadero, no tener al Dios del mundo, al Dios mamón, al Dios dinero, como ídolo, no tener a los dos, a Dios y al dinero, no estar preocupado por los afanes del día a día. Cada día tiene su agobio, sus propios disgustos, sus propias fatigas. Afrontarlos, confiar en la providencia del Señor que provee lo necesario para las plantas, para los animales. ¿Cómo no así habría de propenderlo para los hijos amados que son las criaturas hechas a imagen y semejanza, la persona humana? Nos ponemos entonces en oración hoy sábado con María Santísima para pedir por la providencia divina del día, para pedir por las gracias santificantes de todos seres amados y para pedir por la paz, la unidad, la felicidad en el mundo entero. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 24, entre los versículos 17 y 25, después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos, y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dentro del culto, y dieron culto a las representaciones de Aserá y a otros ídolos. Por este pecado el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran a Él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios, se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él
y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: que el Señor vea esto y pida cuentas por ello. En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación, la saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Zabad, hijo de Simat, un amonita, y Josabad, hijo de Simrit, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le mantendré eternamente mi favor. Hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido. Haré que tus descendientes reinen siempre en tu lugar. Le mantendré eternamente mi favor. Mi amor por él será constante y mi alianza con él será firme. Sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el cielo exista. Le mantendré eternamente mi favor. Pero si ellos abandonan mi enseñanza y no viven de acuerdo con mis mandatos, si faltan a mis leyes y no obedecen mis mandamientos, castigaré su rebelión y maldad con golpes de vara, pero no dejaré de amar a David ni faltaré a mi fidelidad hacia él. Le mantendré eternamente mi lealtad. No romperé mi alianza ni faltaré mi palabra. Una vez le he jurado por mi santidad y no le mentiré. Sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el sol exista, siempre firmes como la luna, siempre firmes mientras el cielo exista. Le mantendré eternamente mi favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, entre los versículos 24 y 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber,
o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe de las que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, cada día tiene sus propios problemas. Enfrentar el día a día es dar gracias a Dios por el nuevo amanecer, por estar con vida, por estar en plenitud, con la felicidad que nos reviste de ser hijos de Dios y tener todas las consideraciones plenas sobre las demás criaturas, sobre la misma creación, sobre las demás hechuras por Dios. Y eso es para estar agradecido, para estar complacido y para sentirse favorecido con lo necesario. Es lo primero que hay que hacer en el día, lo último que hay que hacer en el día, porque hay que vivir el día a plenitud como si fuera el último, pero también lleno de gozo como si fuera el primero, con plena conciencia que se tiene de ser siendo hijos de Dios, de ser siendo criatura preferenciada por Dios, de ser amado por el Padre Celestial. Eso enseña Jesús en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, porque hemos de ser coherentes, sintiendo, pensando y actuando en coherencia como cristianos, como pueblo creyente, como hijos de Dios, no como los paganos, no como los gentiles, no como los no creyentes, que no tienen Dios o que tienen dioses falsos, que tienen ídolos, que tienen al Dios Mamón, al Dios dinero por rey, por amo y señor, que tienen su vida en esclavitud a las cosas del mundo, a los estilos de vida según el mundo, según la carne, según las pasiones desordenadas, los sentimientos desordenados, los pensamientos desordenados, por esas cegueras espirituales, esas cegueras mentales, esas cegueras emocionales. No así entre nosotros, seres amados, no así. Nosotros hemos de tener coherencia en nuestro ser, nuestra vida y nuestra obra, que reflejen una obra de amor como testimonio vivo del Evangelio, creyentes en Cristo resucitado y resucitador, que da todo lo necesario, que perdona el pasado, todas nuestras culpas, creyendo en el Padre Celestial, que provee para el futuro todo lo necesario, y creyendo en el Espíritu Santo, que nos provee en un eterno presente, en esa memoria de la gracia santificante, el ser hijos de Dios, el ir configurando día a día todos los planes, todos los programas, todos los proyectos que conforman el plan de salvación, y asimismo confiados en la mano poderosa del Padre Celestial, en la acción santificadora del Espíritu Santo y en su amor y en la acción salvífica del Hijo de Dios, Jesucristo, entregados a Mamita María, a San José, a esa familia de Nazaret, Jesús, María y José, para enfrentar día a día, no como ocurría con los hijos de Baal, los hijos de Dios, pero que renunciaron a Dios, renegaron de Dios y negaron a Dios para irse a tomar falsos ídolos, falsos dioses, ahí como en el reinado de Joás, narra el Señor. Esa es la versión nefasta de lo que no espera tener un cristiano por ser rebelde, por ser desobediente, por ser negligente a las enseñanzas del Señor, a los mandatos del Padre Celestial y a las exigencias que el Espíritu Santo hace, poniendo en espíritu y en verdad todo lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, lo que debemos sentir. Tenemos que ser coherentes, que nuestras obras, hechos y acciones reflejen ese testimonio. Por el amor nos medirán al final de la tarde, que sean obras de amor, de misericordia y de justicia divina, que es santidad, la que asistan todos nuestros días,
Oremos al Señor especialmente para que nos conceda esa gracia, nos conceda el perdón, nos conceda la misericordia y nos conceda la santidad como regalo maravilloso del Señor. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.